No todos los días presencias una escena que redefine lo que entiendes por dignidad, honor y consecuencia. En pleno corazón de Londres, donde la historia respira a través de cada piedra del Palacio de Buckingham, una turista descubrió de la forma más dolorosa que hay límites que nunca deberían cruzarse, y que a veces el silencio no es debilidad, sino la más poderosa de las respuestas. Pero antes de revelarte lo que ocurrió, porque lo que estás a punto de escuchar no solo estremeció a todos los presentes, sino que se volvió una verdadera lección sobre el respeto y el valor, quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a este canal. Aquí no solo contamos historias impactantes, también recuperamos los valores que el mundo parece haber olvidado. Activa la campanita, deja un comentario si apoyas la disciplina y la verdadera fortaleza. Y prepárate para una historia que no vas a poder borrar de tu mente. Todo comenzó en una tarde de verano, bajo una luz dorada que acariciaba las banderas británicas ondeando sobre las torretas. El ambiente era sereno, casi solemne. Decenas de turistas se detenían frente a las rejas del palacio, muchos buscando una foto perfecta, otros simplemente admirando la elegancia de los centinelas de rojo escarlata. Pero entre ellos había una mujer que no vino a admirar, sino a imponer. Su nombre, para efectos de esta historia, no importa tanto como su actitud. Arrogante, impaciente, convencida de que el mundo debía adaptarse a sus deseos. Vestida con un conjunto de diseñador blanco impecable, gafas oscuras del tamaño de su ego y un bolso de marca que parecía gritar «Estatus», se abrió paso entre la multitud con aire de realeza falsa. Y es que hay personas que no necesitan decir quiénes creen ser. Su forma de hablar, de caminar, de mirar por encima del hombro, lo dicen todo. Ella no vino a observar, vino a exigir. Las puertas del palacio ya estaban cerradas al público, algo que ocurre con puntualidad casi militar. Pero eso no fue obstáculo para que esta mujer comenzara una discusión acalorada con uno de los empleados encargados de la seguridad. ¿Sabe cuánto pagué por este viaje?, gritaba con acento extranjero, agitando su teléfono, como si eso fuera una llave mágica para abrir cualquier puerta. El funcionario, impecable en su trato, le explicó con paciencia que las visitas habían terminado. Pero la paciencia, como sabrás, rara vez es correspondida por quienes exigen privilegios. La escena empezó a llamar la atención de los demás turistas. Algunos murmuraban incómodos, otros preferían alejarse para no quedar involucrados en una tormenta que claramente estaba por estallar. Pero ella no cedía. De hecho, su furia parecía crecer con cada negativa, con cada gesto de indiferencia por parte del personal. Y entonces, lo vio, de pie, inmóvil, con su túnica roja y su característico gorro bearskin negro. Un guardia real cumplía su deber con una rectitud casi inhumana. No se movía, no parpadeaba, no reaccionaba. Era, como muchos piensan, una estatua viviente. Y fue ahí donde esta mujer, acostumbrada a salirse siempre con la suya, encontró lo que creyó sería su blanco perfecto. Si el personal del palacio no cedía, entonces haría que alguien lo hiciera. Haría que este hombre, que parecía una simple pieza decorativa, reaccionara ante ella, solo que no sabía con quién se estaba metiendo. Caminó hacia él con la seguridad de una reina sin corona. Las cámaras comenzaron a enfocarla. Algunos se quedaron expectantes, otros sacaron sus celulares. No por entretenimiento, sino por una mezcla de incredulidad y alerta. ¿Qué iba a hacer? Nadie lo imaginaba. Nadie lo quería creer. Pero ella sí lo haría. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. No fue solo lo que hizo, fue lo que desató. Porque en ese instante, cuando la línea entre provocación y agresión fue cruzada, la mujer no solo se enfrentó a un hombre, se enfrentó a la historia, a la tradición, a la verdadera esencia de lo que significa representar algo más grande que uno mismo. Y es aquí donde empieza esta historia. Una historia de arrogancia desbordada, pero también de temple inquebrantable, de provocación absurda y de una respuesta que no necesitó gritos ni fuerza,
pero que dejó una marca mucho más profunda que cualquier palabra. Prepárate para conocer lo que ocurre cuando alguien intenta humillar la tradición y termina siendo humillado por su propia falta de respeto. Porque lo que comenzó como una simple visita turística terminó siendo un espectáculo de principios. Una escena que todos deberíamos ver al menos una vez para recordar que hay personas que no necesitan hablar para imponer respeto. Y que hay valores que ni el dinero, ni el ego, ni la fama pueden pisotear sin pagar un precio. ¿Estás listo para verlo con tus propios ojos? El desafío silencioso. La escena era casi cinematográfica. Frente al Palacio de Buckingham, bajo el peso solemne de una historia centenaria, un hombre permanecía erguido, firme, imperturbable. No hablaba, no parpadeaba, no cedía. Vestía un uniforme que no solo representaba al Reino Unido, sino también siglos de honor, sacrificio y disciplina. A pocos metros de él, una mujer se acercaba con pasos calculados, la cabeza en alto y una expresión decidida a imponer su voluntad. La multitud, hasta entonces dispersa, comenzó a detenerse. Algunos por curiosidad, otros por la incomodidad que comenzaba a flotar en el aire. Porque no se trataba de una simple turista haciendo preguntas. Era evidente. Ella no buscaba información, buscaba dominar. Tú, sí, tú. El de la chaqueta ridículamente roja dijo, sin perder la sonrisa forzada de quien no está acostumbrada a recibir un no como respuesta. El guardia ni se inmutó. Su mirada seguía fija al frente, como dictan los protocolos. Ni el viento, ni el bullicio de la plaza, ni las cámaras apuntando hacia él. Nada parecía afectarlo. Y eso, precisamente eso, empezó a molestarla más que cualquier palabra. No estoy aquí para hacer fila como cualquier turista insistió. Necesito que llames a alguien, al director, al general, al rey. Si hace falta, su voz, envuelta en tono autoritario, rasgaba el silencio como uñas contra una pizarra. El aire comenzaba a pesar. Y lo más inquietante era que el silencio del guardia no era vacío, era una respuesta, una declaración muda de que ella, por mucho que gritara, no tenía poder allí. Fue entonces cuando sacó su teléfono. Con gesto teatral, apuntó la cámara hacia él. «Damas y caballeros», exclamó con tono burlón, dirigiéndose a los espectadores con el aplomo de una influencer, «este es el nivel de atención al cliente que reciben en el Palacio Real. Un soldado que ni siquiera se digna a parpadear cuando una dama necesita ayuda». Algunos turistas bajaron la mirada, otros sonrieron incómodos. Un niño se aferró al brazo de su padre, que solo alcanzó a decir, «No mires, hijo, eso no está bien». Pero la mujer siguió. Ya no buscaba una entrada al palacio, buscaba una reacción. Y mientras más ignorada se sentía, más violenta se volvía su actitud. «¿Y qué haces aquí, ¿Te crees superior con ese sombrerito peludo?», escupió con desdén. Ni un músculo del guardia tembló. Aquello no era una simple provocación. Era un ataque deliberado al símbolo que él representaba. Pero aún así, el silencio se mantuvo. Fue entonces cuando apareció alguien más. Un hombre de unos 70 años, chaqueta gris, boina militar. Caminaba con lentitud, pero su mirada era penetrante, firme. Sus manos, marcadas por los años, sostenían con reverencia un bastón decorado con insignias de servicio. Se detuvo justo detrás de la mujer. «Señora», dijo con voz serena, pero cargada de experiencia, «¿sabe usted a quién está hablando?». Ella giró el rostro con impaciencia. «A un muñeco que cree que jugar al soldado es más importante que atender a una persona real», respondió con arrogancia. El hombre asintió, como quien confirma una sospecha dolorosa. «Ese muñeco, como usted dice, probablemente ha enfrentado cosas que usted no soportaría ni en sueños. Y su silencio, señora, no es ignorancia. Es contención, algo que a usted le falta». La tensión subió como la marea antes de una tormenta. La mujer lo fulminó con la mirada, pero por primera vez sus palabras comenzaron a escasear. El público había dejado de ser solo espectador, ahora juzgaba. «¿Y usted quién es?»,
¿Otro actor de esta obra ridícula? Intentó burlarse, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Veterano de guerra, 2 misiones en el extranjero, y alguien que sabe cuándo el verdadero valor no necesita defenderse con gritos ni joyas, dijo con firmeza, y la multitud murmuró. Ella retrocedió un paso, por reflejo. La seguridad que había traído en su bolso de diseñador comenzaba a resquebrajarse, pero no era el final. Apenas comenzaba, porque frente a todos, ella aún creía que podía ganar, que con un poco más de presión, de arrogancia, de teatralidad, él cedería. Pero no lo conocía. No conocía la historia detrás de ese uniforme, y no sabía que estaba a punto de desafiar la línea que, una vez cruzada, no tiene retorno. El límite invisible. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. La mujer había cruzado una línea que muchos temen incluso imaginar. Ya no se trataba de un malentendido turístico o de una queja al personal. Se trataba de una provocación directa a un símbolo nacional, a un hombre que representaba algo mucho más profundo que una postal o una ceremonia para turistas. Y aún así, el guardia permanecía firme. Karen, porque ese nombre resonaría más tarde entre susurros y titulares, no podía aceptar el silencio como respuesta. No entendía que a veces quien calla no lo hace por debilidad, sino por control. Para ella, estar en el centro era un derecho, no una circunstancia, y cuando alguien se rehusaba a orbitarlas, lo vivía como una ofensa personal. Con un suspiro de frustración, levantó el brazo, no como quien pide ayuda, como quien se dispone a imponer autoridad. Su mano, adornada con anillos costosos, flotó frente al rostro del guardia, agitándose con desprecio. ¿Qué pasa? ¿Estás programado para quedarte callado? ¿Te activan por control remoto? Algunas risas incómodas surgieron entre la multitud, no porque fueran graciosas, sino porque el momento había escalado a niveles insólitos. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie quería ser parte de lo que sabían que estaba por suceder. Y sin embargo, todos grababan, todos miraban. Ella se giró hacia el público. ¿Lo ven? Esto es lo que obtienen cuando pagan miles de dólares por una experiencia cultural. Un maniquí disfrazado de soldado. Una broma con patas. Un murmullo recorrió la plaza. Una mezcla de indignación, incredulidad y tensión insoportable. El aire parecía detenerse entre cada palabra. El sol ya no acariciaba las piedras del palacio. Ahora golpeaba. Directo, sin piedad. Y entonces lo hizo. Giró sobre sus tacones, retrocedió medio paso y lo alzó. Su brazo, su mano. Un movimiento que nadie esperaba y que, sin embargo, todos temieron desde que ella abrió la boca por primera vez. El golpe no fue fuerte, no lo suficiente como para derribar, ni para hacer sangrar, pero fue claro, innegable. La palma de su mano impactó contra la mejilla del guardia con un sonido seco, casi ceremonial. Un eco breve, pero poderoso. Una chispa que encendió el silencio en llamas. La multitud enmudeció. Los celulares bajaron. Un niño soltó un «mamá» entre lágrimas. Y el mundo pareció detenerse justo ahí. El guardia no se movió. No dio un paso. No giró la cabeza. Su disciplina fue absoluta. Su rostro, estoico. La marca roja en su mejilla era lo único que revelaba lo ocurrido. Y sin embargo, en ese momento, su figura pareció crecer. No en tamaño, sino en presencia. Como si la bofetada no lo hubiera humillado, sino consagrado. Como si el insulto hubiera reforzado su razón de estar ahí, no por él, sino por algo mucho mayor. La mujer, por su parte, retrocedió un poco. Sus ojos recorrían los rostros del público. Ya no encontraba simpatía. Ya no veía aliados. Solo juicio, rechazo, repulsión. El anciano veterano dio un paso adelante. Acaba de golpear a un hombre que ha jurado proteger esta nación con su vida. ¿Y por qué? Porque no se arrodilló ante su capricho, dijo en voz alta, sin necesidad de gritar. La mujer lo miró como si aún tuviera margen de maniobra. ¿Qué sabes tú de lo que yo merezco?, replicó, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes.
El veterano levantó la mano y señaló el uniforme del guardia. Ese hombre ha enfrentado más de lo que tú podrías soportar en un día. Y eligió estar aquí, representando siglos de sacrificio. No es un actor, no es un maniquí, es un símbolo. Y acabas de mancharlo por soberbia. Las cámaras volvieron a encenderse, pero esta vez no para compartir la vergüenza ajena, sino para capturar la dignidad en carne y hueso, la verdadera, la que no necesita palabras, la que se mantiene firme incluso cuando la insultan. Un oficial de seguridad apareció a lo lejos, caminando con paso apurado. Alguien seguramente había reportado lo sucedido, pero en ese momento la justicia ya no era solo un tema legal, era moral. La mujer bajó la vista. Su mano, temblorosa, aún colgaba como una prueba de su error. Y el guardia, con la mejilla aún roja, se mantuvo erguido. Porque a veces la fuerza no está en golpear de vuelta, sino en resistir el golpe, sin perder el honor. Cuando el silencio habla más fuerte. Durante unos segundos el tiempo pareció disolverse. El sonido del bofetón aún flotaba en el aire, suspendido entre el murmullo detenido de la multitud y la dignidad inquebrantable del guardia. La mujer, quien minutos antes se sentía en control absoluto, ahora parecía pequeña. No por estatura, sino por lo que había revelado de sí misma. Su mano colgaba temblorosa, como si aún no asimilara lo que acababa de hacer. Y entonces, el silencio habló, no con palabras, no con gestos, habló a través de miradas, de suspiros contenidos, de la reacción de una comunidad de extraños que, sin haberse puesto de acuerdo, supo en ese instante que algo importante acababa de suceder. Una joven, con una camiseta que decía "Be kind", dejó caer su cámara. Caminó con pasos firmes hacia el guardia y, a pesar de la barrera invisible que lo rodeaba, se detuvo a unos metros, colocó la mano en el pecho y dijo en voz clara: "Gracias por tu servicio". Fue como si alguien hubiera encendido una luz. De pronto, una mujer mayor se unió a ella. Luego, un adolescente y después, un turista de origen asiático. Con lágrimas en los ojos, hizo una reverencia breve y solemne. Uno a uno, sin decir más, comenzaron a formar una línea espontánea. No para atacar a la agresora, sino para rendir tributo silencioso al hombre que había soportado el desprecio sin quebrarse. La mujer retrocedió un paso. La realidad empezaba a colapsar sobre su fachada cuidadosamente construida. Buscó aliados entre los rostros de la multitud y no encontró ninguno. Donde antes había observado curiosidad o admiración, ahora solo veía juicio, desilusión y algo peor, decepción. El guardia permanecía quieto, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era solo un centinela ceremonial, era un símbolo vivo de contención y respeto. La marca roja en su mejilla no lo debilitaba, lo legitimaba. No era una herida, era una cicatriz en nombre del deber. Fue en ese momento cuando se escuchó una voz infantil, una voz frágil, pero limpia, auténtica. Un niño de no más de 7 años se aferró a la mano de su padre y preguntó en voz alta: "Papá, ¿por qué esa señora le pegó al soldado?". El padre se agachó, como para resguardarlo del mundo que acababa de cambiar frente a sus ojos. Pero la pregunta ya estaba en el aire. Y con ella la respuesta tácita. Porque a veces las personas no saben ver el valor hasta que lo destruyen un poco. La mujer lo oyó y por primera vez no contestó ni una palabra. Su mirada cayó al suelo. Su bolso de marca, que antes portaba como un trofeo, ahora parecía pesarle. Lo acomodó en su brazo con torpeza, como si quisiera esconderlo. Pero ya era tarde. El veterano, aún presente, dio un paso adelante. Se colocó entre la mujer y el guardia, no como un juez, no como un enemigo, sino como alguien que había visto demasiado en su vida como para ignorar lo que acababa de pasar. "Lo que hiciste", dijo en tono bajo, "pero firme, no lo borrarás con excusas, ni con dinero. Pero aún puedes decidir si ese golpe será la peor versión de ti o el inicio de algo diferente". Ella lo miró, confundida. Nadie le había hablado así antes. Sin miedo, sin interés,
sin halagos, solo con la verdad desnuda. ¿Y tú quién eres para decirme eso?, preguntó, aunque su voz ya no tenía filo. Alguien que ha tenido que enterrar amigos con este mismo uniforme, que ha visto a hombres valientes caer de pie y que no va a quedarse callado mientras el mundo aplaude la arrogancia disfrazada de turismo. Hubo un momento de pausa. El sol comenzaba a esconderse tras los tejados del palacio y la sombra de la torre caía justo sobre la figura inmóvil del guardia. Era como si la historia lo envolviera, como si el lugar lo reclamara como parte de su esencia. Y entonces, sin decir nada, el guardia movió un solo músculo, su mirada. Giró los ojos por primera vez y la dirigió directamente hacia ella. No hubo rabia, no hubo reproche, solo presencia. Y esa mirada, firme, serena, profunda, fue el espejo donde la mujer finalmente se vio a sí misma como era, sin filtros, sin etiquetas, sin marcas. Y no le gustó lo que vio. La lección inesperada. La mirada del guardia, firme y serena, fue la gota que quebró el cristal. No hizo falta una palabra. En ese cruce de ojos, todo se dijo. Dignidad, decepción, dolor contenido, pero sobre todo, una verdad incómoda que la mujer ya no podía negar. Esa figura a la que había ridiculizado, golpeado y humillado, había ganado sin mover un solo pie. Ella apartó la mirada. Su máscara de superioridad ya no tenía sostén. Se tocó la muñeca donde el brazalete brillaba como testigo silencioso de su desplante. Lo giró nerviosamente, buscando anclar su identidad a algo, lo que fuera. Pero ya no encontraba su reflejo en lo que llevaba puesto. Había cruzado una línea que ni el dinero ni las excusas podían borrar. El silencio volvió a caer sobre la plaza, pero ya no era el mismo. Esta vez era solemne, intenso, testigo de una batalla moral que acababa de librarse frente a cientos de ojos. Y entonces se oyó el paso firme de dos oficiales de la policía, acercándose con cautela. No corrían, no gritaban. Su sola presencia era suficiente para imponer orden. Uno de ellos, una mujer de unos 50 años, se detuvo frente a la agresora. «Señora, necesitamos que nos acompañe», dijo con una voz clara, sin dramatismo. «¿Por qué?», logró decir ella, con un hilo de voz. Por presunta agresión a un miembro activo de la Guardia Real, en servicio, respondió el otro agente, mientras consultaba una pequeña libreta. El incidente ha sido grabado por múltiples testigos, y la ley en estos casos es clara. La mujer no opuso resistencia, no por respeto, sino porque ya no tenía energía para luchar. Caminó lentamente entre los oficiales, rodeada de un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Cada paso la alejaba de lo que había creído controlar. Cada metro que avanzaba la despojaba un poco más de su falsa autoridad. El guardia no la siguió con la mirada. Volvió a su postura inicial, como si la escena no hubiera ocurrido. Pero el leve resplandor rojizo en su mejilla seguía allí, como una medalla invisible. Una prueba de que a veces resistir con honor es más poderoso que cualquier represalia. Una mujer entre la multitud comenzó a aplaudir. Solo una. Pero ese aplauso solitario encontró eco en los demás. Pronto fueron 2, luego 10, luego todos. No era un aplauso de burla, era un tributo. A la calma, a la contención, a la verdadera fuerza. El veterano, aún presente, colocó su mano sobre el corazón. Se giró hacia el público, sin pedir atención, pero con el respeto que solo los años y el sacrificio otorgan. Hoy, no hemos presenciado una agresión, dijo con voz pausada. Hemos presenciado una elección, la de mantenerse firme cuando todo invitaba a ceder, la de responder al odio con entereza, la de mostrar que el uniforme no hace al hombre, pero sí revela quién está dentro de él. Un joven se acercó. Iba vestido de civil, pero algo en su postura lo delataba. Era militar. Con voz baja, casi susurrando, dijo: «Yo lo reconocí. Él estuvo en Hellman. Mi unidad fue evacuada gracias a la suya. Perdieron 2 hombres para salvarnos a todos». El veterano asintió. No hizo falta más. El guardia,
impasible. Había salvado vidas y ahora estaba siendo recordado no por sus medallas, sino por su temple. Una madre tomó de la mano a su hija y se agachó para hablarle al oído. ¿Ves ese hombre? A veces, ser valiente no es gritar ni golpear, es aguantar con la cabeza en alto incluso cuando te atacan. El niño que antes había preguntado por la señora Mala, ahora miraba al guardia con ojos de admiración, sin entender del todo, pero intuyendo que había sido testigo de algo importante. Y así, el palacio de Buckingham volvió a su rutina. Las cámaras se apagaron, los pasos comenzaron a sonar de nuevo, pero nadie salió de allí igual. El guardia continuó su guardia, inmóvil, en silencio. Pero ahora, cada turista que pasaba frente a él lo hacía con otro tipo de respeto. No el que se da por obligación, sino el que nace de ver el carácter en acción. La mujer que había golpeado al símbolo, que había desafiado al deber con vanidad, desapareció entre los pasillos del deber legal. Y aunque pagaría una multa, o quizás recibiría una advertencia, su verdadero castigo ya estaba en marcha. Se había visto a sí misma como realmente era, y el mundo entero también. Porque hay cosas que el dinero no puede reparar. Y hay silencios que hablan tan fuerte que no se olvidan jamás. A veces, las historias más poderosas no necesitan héroes con capas, ni villanos con máscaras. A veces, todo lo que hace falta es una persona que se mantenga firme cuando todo a su alrededor le exige reaccionar. Y es entonces cuando entendemos que la verdadera fuerza no está en la voz que grita más alto, sino en la que decide guardar silencio cuando ese silencio representa algo mucho más grande que uno mismo. Lo que vimos hoy fue más que un altercado. Fue un espejo, un reflejo de una sociedad cada vez más acostumbrada a confundir arrogancia con seguridad, a suponer que tener poder económico equivale a tener razón, y a creer que todo está al alcance si se presiona lo suficiente. Pero la vida no funciona así. Y la dignidad tampoco. La mujer que humilló, insultó y golpeó a un guardia pensaba que estaba enfrentando a un simple actor, a alguien cuya única función era adornar el paisaje para su foto. Pero en realidad se encontró con algo que no esperaba: carácter. Y eso es precisamente lo que más incomoda a quienes viven en función del estatus, porque el carácter no se compra, no se mide en cifras, no se presume en redes sociales. El carácter se forja, se construye en el silencio, en el sacrificio, en la resistencia. Este guardia, como muchos en su posición, representa más que una institución. Representa la templanza que tanto escasea. Representa la fuerza de aquellos que, en medio del ruido, el ego y la presión, deciden sostenerse firmes en sus valores, sin desmoronarse, sin perder la compostura, sin caer en la trampa de la provocación. Y eso, amigos, es una lección que todos deberíamos recordar, porque tal vez no llevamos un uniforme rojo, ni estamos parados frente a un palacio, pero todos, en algún momento, enfrentamos a alguien que busca hacernos caer, alguien que prueba nuestra paciencia, que desafía nuestro control, que nos empuja al límite. Y en esos momentos tenemos dos opciones: reaccionar con furia o responder con dignidad. Este video no es solo sobre una turista y un guardia, es sobre lo que elegimos ser cuando se nos pone a prueba. Es sobre qué tipo de fuerza queremos cultivar: la fuerza de la agresión o la del dominio propio. Es sobre entender que el respeto no se exige, se gana. Y quizás lo más importante es recordar que el mundo ya está lleno de voces alzadas, de manos que golpean, de egos que exigen atención. Pero aún hay esperanza si aprendemos a valorar lo opuesto: el silencio que honra, la firmeza que enseña, la humildad que inspira. Si esta historia te dejó pensando, si te hizo cuestionar tus propias reacciones, tus límites, tus impulsos, entonces ya cumplió su propósito. Y si sientes que el mundo necesita más ejemplos como el de este guardia, más personas que nos recuerden lo que significa tener verdadera integridad, te invitamos a que seas parte de esta comunidad.
Aquí, en este canal, compartimos historias reales, inspiradoras y profundamente humanas. Relatos que no solo entretienen, sino que también enseñan, que sacuden, que dejan huella. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Únete a nosotros en este viaje donde cada historia revela un valor, cada personaje deja una enseñanza y cada final nos invita a reflexionar sobre el tipo de persona que estamos siendo. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos y déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del guardia? ¿Y qué aprendiste de esta escena? Comenta con la palabra dignidad si crees que aún hay espacio para el respeto en este mundo tan apresurado. Porque al final, cuando todo se ha dicho y hecho, lo que realmente nos define no es cómo reaccionamos cuando todo va bien, sino cómo actuamos cuando somos puestos a prueba frente a la mirada de todos. Y como acabamos de ver, a veces la mayor victoria es no ceder. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.